Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Llegando al final del año 2025, para nosotros, sus hermanos presbíteros, Edgar del Cid, Víctor Ruano, Toribio Pineda, y quien les habla, Rigoberto Pérez Garrido, con el apoyo de nuestro hermano periodista Carlos Benkei Chin, nos da mucho gusto ofrecerles estos programas Voces con el Pueblo. Dedico este programa a la memoria del insigne amigo y hermano sacerdote Juan Hernández Pico, fallecido el 27 de noviembre de 2025. En la esquela de aviso de su fallecimiento, los directores de la Fundación Mirna Mac escribieron: el padre Juan Hernández Pico, sacerdote jesuita, fue un miembro insigne de la asamblea y de la junta directiva de la Fundación Mirna Mac. Fue pilar esencial en la fundación y en la orientación del trabajo de esta fundación por muchos años, un guía constante en el camino por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación. Con su ejemplo de vida, su inquebrantable claridad ética y su profunda visión teológica, guió y orientó el trabajo institucional. Su principal preocupación siempre fue la justicia hacia los más pobres y vulnerables. Su trayectoria pastoral lo trajo desde el País Vasco en España, su tierra natal, hasta las tierras centroamericanas, en donde sirvió incansablemente, dejando una huella imborrable en lugares como Santa María Chiquimula, Totonicapán. Su sólida formación teológica y sociológica permitió compartir análisis y reflexiones profundas sobre la realidad nacional, siempre a la luz del Evangelio. Su perseverancia en la fe fue un compromiso vivo en la lucha por la verdad. Su conducta intachable nos dejó un legado imborrable de obediencia y confianza en Dios, con la certeza de una vida vivida plenamente al servicio. Al atardecer de su existencia podemos afirmar que ha cumplido la palabra del apóstol: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hasta aquí lo escrito por la Fundación Mirna Mac. La Fundación Mirna Mac, estimados oyentes, se creó después del asesinato de tan connotada antropóloga. El asesinato ocurrió en septiembre de 1990. Mirna Mac Chang, destacada antropóloga guatemalteca, fue asesinada tras un minucioso seguimiento y vigilancia durante semanas por parte de un comando operativo del ejército perteneciente al Estado Mayor Presidencial, crimen estrechamente relacionado con su pionero trabajo de investigación académica sobre la población refugiada y desplazada durante el conflicto armado interno guatemalteco. Representa no solo la violación del más básico de los derechos humanos, el derecho de la vida, sino también el símbolo de una época de impunidad y represión, donde ciertas actividades y opiniones eran consideradas por los órganos de seguridad del Estado como atentorios contra la seguridad nacional. Para tener una semblanza de la vida del padre Juan, estimados oyentes, tenemos el testimonio del jesuita Omar Serrano, que comparte algo de la vida del padre Juan Hernández Pico, hombre de fe y analista político de primer nivel. Escuchemos el testimonio de Omar Serrano. Traté a Piquito, dice Omar, más de la mitad de mi vida. Mi primer encuentro con él fue en Panamá, cuando recibí el curso Fe y Política, un binomio cuya separación neutraliza y hasta condena el compromiso por la justicia. Para Piquito, ambas eran inseparables. La lucha por la justicia es una consecuencia de la fe cristiana. En aquella primera ocasión se presentó como Juan Hernández Pico, pero dijo que por el tamañito le llamaban Piquito, y así fue desde entonces
entonces para muchos. Nació el 24 de abril de 1936 en Bilbao, España. A lo largo de sus 89 años le tocó vivir una época de cambios, o quizá más apropiadamente un cambio de época. 3 meses después de su nacimiento, en julio de 1936, ocurrió el levantamiento inconstitucional militar contra la República, que provocó una guerra civil y que 3 años después se instauró la dictadura de Francisco Franco, que se prolongó en España hasta la muerte de este en 1975. Entre las muchas afectaciones que pudo tener en esa época, a Piquito le marcó no haber aprendido a hablar el euskera, el idioma vasco, porque la dictadura prohibió hablar idiomas regionales como el catalán, el gallego y el euskera. Durante ese periodo, Piquito estudió en colegios jesuitas y allí descubrió su vocación. En el colegio sintió el llamado a seguir a Jesús siendo misionero. Entró al noviciado de Orduña a los 17 años en 1953 durante el mes de ejercicios espirituales que hacen de rigor los nuevos jesuitas. Le puso destino a ese llamado misionero pidiendo venir a Centroamérica, pero tuvo que esperar varios años para hacerlo realidad. Una enfermedad grave de su padre que se prolongó hasta su muerte en 1957 demoró su destino. Lo primero que se podría decir de Piquito es que el centro de su vida fue Jesucristo, y de ahí viene todo lo demás. En su relato autobiográfico nos narra cómo sintió el llamado en los ejercicios espirituales del noviciado, un amor personal a Jesucristo ya nunca desaparecido. Años más tarde, ya siendo sacerdote en otros ejercicios, Dios en la vida me había dejado listo para asumir el amor de mi vida y vivir de él, Jesucristo, y en él la gente pobre. Ese amor a Jesús crucificado y a los pobres lo hizo una persona disponible para ir donde se necesitara. Sintió que depender de la voluntad de Dios era vivir el viento del Espíritu. Por eso tituló su libro autobiográfico Luchar por la justicia al viento del Espíritu, lo que se tradujo en una actitud permanente que lo llevó a experimentar tiempos hermosos y tormentosos, alegrías y tristezas, experiencias de vida y de muerte. Otra característica de Piquito es que, siendo un apasionado por Jesús y su reino, el seguimiento lo hizo siempre acompañado. No me lo imagino viviendo solo. Su vida transcurrió haciéndole honor a la orden a la que pertenecía y amaba, tratando de ser compañero de Jesús, pero también con los que compartía el mismo carisma. Piquito tenía facilidad para hacer amistades, característica que no todos comprendían. Sabía querer entrañablemente y se dejaba querer también. Casi siempre, según mi experiencia, dice el jesuita Omar, la iniciativa venía de él. Profundizar la amistad dependía del otro. La sonrisa con la que lo conocí en Panamá nunca desapareció con los años en cada encuentro, incluso en el último año, unos días antes de su muerte. Y esta actitud no se limitaba a los jesuitas. Hizo amistades entrañables también con muchas personas de fuera de la compañía. El deseo de ir a Centroamérica se le cumplió hasta 1960, cuando vino para hacer la etapa de magisterio en el Colegio Javier de Panamá. Ahí coincidió con el que sería uno de sus más grandes amigos, César Jerez, a quien consideraba un hermano. Piquito decía que fue adoptado por la familia Jerez, aunque probablemente él primero los adoptó a todos ellos. No tengo dudas, aunque nunca hablé con él al respecto, que esta afiliación, unida a la experiencia de la comunidad de la Zona 5 en Guatemala, incidió para que se hiciera guatemalteco, como a él le gustaba presentarse. A Piquito no se le entiende sin los amigos y compañeros de su generación, como el sacerdote jesuita Ricardo Falla, o Javier Garostiaga, o Iñaki Subizarreta, Javier Sarrabe y muchos otros, cuyos nombres están escritos en su corazón. Pero también la apertura de hacer amistad
amistad con las generaciones que venían después, incluso con quienes había una gran diferencia de edad. Haber sido responsable de etapas de formación y de profesor facilitó esas amistades. Fue un acompañante espiritual cercano, presto al consejo, comprensivo con las debilidades del otro, pero sin dejar de ser asertivo a la hora de la corrección fraterna. Al interior de la iglesia, a Piquito también le tocó vivir un momento fundamental. Entró con los jesuitas antes del Concilio Vaticano II, que lo vivió estudiando teología con sus compañeros en Frankfurt, Alemania. Según sus propias palabras, durante la etapa de teología de 1963 a 1967, lo más importante de nuestras vidas fue el Concilio Vaticano II. Contaba que lo habían seguido desde cerca, gracias en parte a que 3 jesuitas profesores suyos fueron también peritos conciliares y los mantenían al día de su desarrollo. Personalmente creo que para su grupo y para la dirección de la Compañía de Jesús, el concilio no fue un terremoto inesperado, sino más bien una confirmación de lo que ya venían haciendo, pensando y sintiendo. Desde su llegada a Panamá a la etapa de magisterio, ya el padre Hernández Piquito y César Jerez tenían en mente fundar en Centroamérica un centro de investigación y acción social, como había en otras provincias de América Latina. Esa idea siguió madurándose durante los años de teología sobre lo que ya hacían, y el Vaticano II. Piquito escribió: estábamos de verdad en la fidelidad católica cuando nos íbamos a poner a buscar, a partir de la fe y a través del análisis, de la investigación, de la crítica, de la denuncia y de la propuesta, soluciones plenamente humanas para una realidad tan injusta como la que sufríamos en Centroamérica. Después de la teología y ya ordenados, un provincial visionario, como le gustaba decir, Luis H. Erandio, envió a un grupo de jesuitas a realizar estudios especiales en sociología, antropología, economía y otras disciplinas, con miras a crear el centro. El proyecto se hizo realidad en 1973, cuando fundaron la comunidad de la Zona 5, un área populosa de la capital guatemalteca, de la que todos sus integrantes unos años después tuvieron que salir al exilio por las amenazas contra ellos. Piquito y su grupo fueron los precursores de lo que es hoy el apostolado social de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Por su formación, Piquito se movió en esa siempre difícil frontera entre la sociología y la teología. Trataba de estar al tanto de las novedades en esas y otras disciplinas. Fue al primero que le escuché hablar de Manuel Castells y de la era de la información en la que la humanidad entraba. Incluso disertó sobre esta temática en el primer encuentro centroamericano de análisis de la realidad en el año 2002, realizado en El Progreso, Honduras. Sin saberlo, estábamos entonces en el preludio de los cambios vertiginosos que traerían las TIC y que ahora, según parece, definen el orden mundial. Además, Piquito tenía una memoria privilegiada, lo que le ganó el mote de la memoria de la provincia. Por eso, en sus últimos años, a él le dolía que la memoria le fallara, pero, como en otras ocasiones, lo supo tomar con humildad. Se pueden decir muchas cosas importantes sobre alguien de quien tuve el privilegio de contarme entre sus muchos amigos y amigas, dice Omar Serrano. Pero no es esa la intención. Creo que cae por su peso que al describir a Piquito he descrito al jesuita amante de Jesucristo y de los pobres, luchador por la justicia con una sólida preparación académica, valiente para decir la verdad, consciente de sus fallos y limitaciones y con una gran capacidad de compartir sus conocimientos en las aulas y en comunidades, y también de compartir la mesa con los preferidos de Dios en la Zona 5 de la ciudad de Guatemala, en el Ixcán, en el Quiché, en Arcatán
Cacatao o en Santa María Chiquimula, Totonicapán. A lo largo de su vida, Piquito experimentó dos temores. Uno era la soledad, quedar abandonado. Otro era el olvido, que se olvidaran de él. Creo que ambos temores no pasaron de serlo. Vivió toda su vida en compañía y siendo querido por muchos. Murió rodeado de compañeros que estuvieron con él hasta el último momento. Hasta siempre, querido Juan Hernández Pico. Y aquí termina la semblanza del testimonio del jesuita Omar Serrano sobre el muy apreciado padre Juan Hernández Pico, a quien he dedicado este programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo.